Hola Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Qué lindo verte. ¿Cómo están las cosas por España? Muy bien, todo bien con un poco de calor. Bueno, aquí vamos a comenzar una nueva charla sobre liderazgo para nuestro canal de nuestro programa de podcast Charla con expertos. Hoy el experto Catalino Núñez, director de la Escuela de Posgrado de la UBA, Económicas. Contá un poquito brevemente quién sos y qué haces, Cata, y después vamos al tema. Bien, bueno, mi nombre es Catalino Núñez. Yo soy doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de administración, máster en administración, contador público, licenciado en administración. Tengo doctor honoris causa de la Cátedra UNESCO Amado Perú, titular de cátedra en la Universidad de Buenos Aires, bueno, conferencista nacional, internacional, speaker. Tengo una consultora que trabajo con todo lo que tiene que ver con la transformación de personas y organizaciones y todo tipo de capacitación, habilidades técnicas, habilidades blandas. Me ocupo de liderar equipos, de construir equipos para distintos proyectos. Y bueno, soy actualmente el director general de la Escuela de Negocios y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde cursan más de 2.700 profesionales de la Argentina y del mundo en maestrías y especializaciones. Entre otras cosas, mi actividad es muy amplia y muy apasionante. Perfecto, Cata, excelente. Bueno, hoy el tema que nos compete, liderazgo. Contanos un poquito a qué se llama liderazgo, qué es el liderazgo y en qué ámbitos suele hablarse de liderazgo o estar el liderazgo. Bueno, el líder generalmente es una persona, son las personas que tienen ciertas características personales, algunos nacen con esas fortalezas y otros se hacen. O sea, el líder tiene una capacidad de influir en los colaboradores, en los seguidores, y esa influencia debe ser aplicada en el sentido de alcanzar los objetivos organizacionales. Las organizaciones persiguen objetivos y como consecuencia hay todo un capital humano, muchas personas trabajando y el líder tiene que alinear a todas las personas y a todas las misiones y funciones dentro de la organización para poder alcanzar el objetivo que debe ser el objetivo común. Bien, a ver, vuelvo a un concepto que tiraste hace unos segundos. El líder nace y se hace. ¿Un líder tiene que estar capacitándose constantemente? Yo siempre recomiendo a los líderes, a los responsables de organizaciones que se tienen que estar capacitando, que tienen que estar estudiando, que tienen que leer, que tienen que asistir a conferencias, que tienen que tomar clases, que tienen que ser conferencistas, estudiar y aparte de estudiar todo lo que hay que aprender desde el punto de vista del conocimiento teórico, tienen que aplicarlo en la práctica, porque el líder se hace en la práctica, hay que practicar, o sea, hay que trabajar, hay que practicar, hay que trabajar, se cae muchas veces, se vuelve a levantar, es la actividad propia del líder. Tocaste un tema que suelo trabajar mucho que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Y la caída del fracaso y continuar adelante. ¿Cómo es el rol del líder ante esas situaciones, ¿no? De caída, de se tiene que levantar, porque tiene gente a cargo. Hay un montón de gente que tiene por debajo ese líder y si se cae el líder, se cae el equipo. ¿Cómo es esa situación frente a su público? Imagínate que el líder debe constituirse como la imagen de los equipos, del equipo, de los equipos. Esa imagen se va a transformar seguramente en un líder, por ejemplo, un líder referente. Eh, y entonces debe estar consciente de que el liderazgo es pensamiento positivo, esfuerzo, enfoque permanente, porque las funciones del líder tienen que ver con controlar, identificar talentos,
crear valor, formar equipos, planificar, organizar, dirigir, y todo eso requiere de una mente muy fuerte, porque formar equipos no es fácil, las personas son complejas. Y identificar talento en determinadas industrias también es difícil porque hay demasiada demanda y los talentos están ocupados o hacen falta talentos, por ejemplo, la industria de la tecnología. Y después de identificar talento, tiene que desarrollar al talento. Entonces, el líder tiene que tener una mente muy fuerte y no solamente tiene que predicar con el ejemplo, tiene que ser el mensaje y tiene que mostrarse siempre firme, siempre con convicción, con una personalidad segura, porque los seguidores necesitan un líder positivo, un líder fuerte, un líder que trabaje y que los acompañe todo el tiempo para alcanzar aquello que la organización está buscando. Bien, y ahora el liderazgo. Hablamos de las organizaciones, pero solo en las organizaciones, solo en las empresas hay líder. ¿Qué pasa en la familia, en el club deportivo, en un equipo de fútbol? También ahí están esos roles, ¿no? ¿Qué Claro, diferencia hay? claro que sí. Por ejemplo, siempre digo que el primer equipo de las personas es la familia. Y en la familia generalmente lideran papá y mamá, pero para ciertas cosas lidera papá y para ciertas cosas lidera mamá. Y eso es lo que va marcando a los hijos, el carácter del padre, el carácter de la madre, el compromiso del papá, el compromiso de la mamá, el respeto, el comportamiento, los hábitos de los padres se van también, van trascendiendo y se va contagiando en muchos casos, nunca generalicen lo que digo, pero digo, muchos hijos siguen la carrera del padre porque desde muy chico el padre era un artista y entonces el hijo va al teatro, va a la televisión y desde pequeño, o un cantante, y desde pequeño vive eso y entonces se toma el hábito de tocar el piano o de tocar la guitarra, de cantar, y entonces esa parte es muy importante porque los hijos van mirando al referente que es el papá y la mamá. Se lideran la casa con muchas cosas. Y también se lidera de diferente manera en las empresas, en las organizaciones. Y cuando hablabas del mundo del deporte, el mundo del deporte requiere de líderes. Yo creo que la calidad de vida en las organizaciones y el poder alcanzar el objetivo tiene que ver con la calidad del líder. En el mundo del deporte, eh, si no hay buena calidad de vida, si no hay educación para los deportistas, si hablamos, por ejemplo, del fútbol, eh, el caso de Messi es un caso de éxito muy grande porque identificaron valor, crearon valor y comunicaron valor. Y para ello invirtieron en tecnología, invirtieron en recursos humanos, en los mejores profesionales, lo rodearon, lo cuidaron y pulieron ese diamante. Y por eso llegaron a un objetivo muy importante, pero porque hay un equipo y porque hay liderazgo. Y te puedo contar casos de fracasos donde no hubo liderazgo, de jugadores que no han llegado teniendo talento, teniendo grandes aptitudes para ser gran deportista exitoso, no llegaron porque nadie los supo liderar, no se animaron, tuvieron miedo o no tuvieron la capacidad. Excelente, excelente. Volvamos al tema del fracaso, la caída, y cómo el líder también repercute sobre la organización, ya sea una familia, una entidad deportiva, una empresa, y también afecta directa e indirectamente a las partes. Si el líder es malhumorado, el equipo va a estar disociado o va a estar mal. Si el líder es positivo, lo más probable es que el equipo vaya para adelante y tenga mejores resultados. ¿Cómo influye la actitud del líder? Y ahora vamos a ir en un rato a ver los tipos de liderazgo, ¿no? Pero esa actitud del líder, ¿cómo influye en el resto del equipo, ¿no? El fracaso, en todo. Y mira, el líder tiene una influencia, por eso influencia sobre las personas y sobre sus seguidores, una influencia muy importante y tiene que darse cuenta de eso, con su palabra, por ejemplo. La palabra del líder
Si es un líder positivo y está atento y cuida a su gente y los motiva todo el tiempo, la gente va a tener un estado anímico más comprometido, va a trabajar más, va a rendir más. Pero si el líder tiene distancia y, y no se comunica con su equipo, también el equipo se siente a veces como solo, ¿no? Hoy en el mundo actual, las personas todos necesitamos líderes que estén cerca, que nos acompañen, que nos guíen. Yo lo hago todo el tiempo. Y los atributos del líder tienen que ver con ser líderes entusiastas, entusiasmar al otro, guiar todo el tiempo y entusiasmar. Tienen que tener optimismo sobre las cosas, sobre el trabajo, sobre la mejora continua. Tienen que tener flexibilidad. El líder tiene que adaptarse a los problemas del equipo y rápidamente ayudarlos a resolver los problemas, no buscar culpables, sino resolver los problemas de fondo. Tiene que tener vocación de servicios, tiene que tener cortesía, tiene que tener atributos de simpatía, empatizar con el equipo. Estas cosas son fundamentales porque cuando falta eso, el equipo tiene una baja moral. Y cuando el equipo tiene una baja moral, no rinde como debería rendir. Los escenarios son hipercompetitivos y como consecuencia uno tiene que tener un equipo altamente preparado, altamente motivado y altamente comprometido con la empresa, con la organización. Y eso requiere un trabajo profundo de los líderes que no tienen que estar haciendo la tarea operativa todo el tiempo, sino que tienen que estar haciendo una tarea más de tipo estratégica, de pensar en muchas cuestiones que hacen al equipo y que hacen a las estrategias y las necesidades de la empresa. Excelente. Y contanos ahora sí un poco los tipos de liderazgo que se suelen identificar o trabajar. Mira, yo generalmente digo que es muy importante, aunque decir, los tipos de liderazgo, ¿no? Eh, Puede ser, si tomamos a Daniel Goleman, por ejemplo, hay líderes que son timonel y hay líderes que son más de tipo autárquico, autoritario. Esos son, por momentos, crean ambientes más duros, porque el timonel es el que agarra todo el trabajo, se lo carga, y hay muchos de esos casos, y quiere hacer todo el trabajo, no quiere delegar. Y el autoritario ya sabés que es el que acumula o centraliza el poder y la toma de decisiones. Por el contrario, están los estilos democráticos, que es cuando vos te reunís con tu equipo, es más participativo, más abierto. También está el líder visionario, que son los líderes que tienen una gran visión permanente para crear productos, servicios, para resolver problemas. El líder afiliativo, el que junta a la gente, la une para que se lleven bien, para que tengan un objetivo común. El líder coach. Y bueno, todos estos estilos de liderazgo son valiosos. También hay estilos de liderazgo que son líderes de equipos o líderes empresariales o líderes sociales. Pero si apuntamos a una determinada organización, el trabajo del líder es unir con un estilo a los integrantes de la organización y alinearlos hacia un objetivo común. Porque muchas veces pasa que en las empresas no todo el mundo se lleva bien. Y para esto el líder tiene que conocer estos estilos, porque si conoce estos estilos va a aprender que los líderes que llevamos adelante la posibilidad de crear proyectos que alcancen objetivos y sean exitosos, generalmente se aplican o aplicamos 3 o 4 estilos de liderazgo dependiendo de la circunstancia, del contexto, de la situación, del tipo de empresa, del tipo de inconveniente. Porque, por ejemplo, el autoritario sirvió en pandemia y a veces sirve ante una situación de urgencia en donde el líder tiene que tomar la decisión porque si no, perdés o fracasás en un montón, en una inversión o en la compra de materia prima y se te fue la oportunidad. O encerrar el negocio porque pasaba algo en ese momento, por unos días. Bueno, sin embargo, eso es valioso en un determinado tiempo, pero si lo aplicas todo el tiempo, la gente se desmotiva. Eso es lo que Desgastás el ocurre. equipo. Claro, todo tiene determinado valor, pero tenés que tener la habilidad, la genialidad de conocerlo para ver cuál aplicás. Hay un líder que a mí me gusta, que es el líder transformacional. Hay otro líder también que es el situacional. A mí me gusta transformar personas, transformar organizaciones, y eso tiene que ver con aplicar distintos estilos de liderazgos en distintos momentos, en distintos lugares.
¿qué diferencia hay entre un líder y un jefe? Porque normalmente se habla mucho del jefe, el jefe, el jefe. ¿Qué diferencia hay? Y no se habla del líder, ¿no? De los equipos. Sí, Eh, claro. El jefe, ¿viste? Cuando este es mi jefe, aquel es mi jefe, está asociado con un estilo de liderazgo, si es que lo tienen, porque no lo tienen, más, de un modelo más antiguo, en donde se necesitaba mandar todo el tiempo, exacto. controlar todo el tiempo, y tenían un carácter fuerte, y a veces hay algunos que hasta gritan, ¿m? Levantan la voz y eso pone en alarma y paraliza muchas veces a su gente. Entonces, el jefe por ahí eh, eh, siempre está controlando, siempre está mandando, busca culpables. En cambio, el líder no. El líder ante un problema no busca el culpable, sino que busca la solución. El líder trata de ser suave con las personas y duro con el problema. El líder todo el tiempo está guiando, está motivando, está colaborando, está mirando qué necesita la gente y pensando cómo puede resolver si hay algún problema. La capacidad de liderazgo requiere estrategias permanentes y tener inteligencia emocional. El líder tiene que tener una capacidad de comunicación Empatía. increíble, tiene que comunicar y saber comunicar, tiene que saber delegar, tiene que motivar todo el tiempo, muchas veces tiene que saber negociar, tiene que tener orientación a resultados y todo esto son habilidades que tienen que tener los líderes. No es fácil ser líder porque yo siempre digo, los líderes sufrimos muchas veces porque pasan cosas, ves injusticias, ves cosas que se hacen mal y duele porque a veces o estás gastando recursos que no son necesarios gastarlos o hay personas que no están teniendo una calidad de vida en la organización y nadie está haciendo nada. Entonces el líder se tiene que comprometer y tiene que caminar la organización, tiene que observarla, tiene que conocerla para poder implementar medidas correctivas todo el tiempo, ayudar al otro. Por eso, si una persona es jefe, rápidamente tiene que aprender de liderazgo y sumarle liderazgo a la tarea de jefe. Y tener flexibilidad, y te digo, para eso se requiere una de las grandes habilidades, un tema que vamos a tratar más adelante, es la habilidad de comunicación. Totalmente, totalmente. Con esto creo que sobran muchos jefes y faltan muchos líderes en las organizaciones normalmente. Y para ir terminando, Cata, ¿qué características crees vos que tiene que tener el líder ideal? Si vamos a idealizar un líder, ¿no? ¿Qué características debería tener ese líder? El líder de hoy, los líderes que buscan las organizaciones, tienen que ser líderes adaptativos, que se adapten. Y mira qué importante es eso, y que sean flexibles. Dos cosas importantes. Porque vos fíjate que hoy, por ejemplo, hay una cuestión de diversidad en el mundo. Vos tenés que vivir con las distintas generaciones en las organizaciones. Y manejar una diversidad no es nada fácil, porque hay gente que se resiste al cambio, hay gente que viene a proponer el cambio y puede haber un choque. Entonces, cuando hay un líder adaptativo permanente y flexible, permanentemente va comunicando de que no hay que tenerle miedo al cambio, no hay que tenerle miedo a las nuevas tecnologías, a las nuevas maneras de trabajar, a las nuevas maneras de interactuar a partir de la organización, la empresa, el producto, el servicio, el mercado objetivo y el cliente. Entonces, uno tiene que tener esas habilidades, flexibilidad, adaptabilidad, una gran habilidad de comunicación y ahí en donde entran esto que yo llamo habilidades gerenciales, habilidades directivas, que son tan necesarias, los soft skills, las habilidades blandas de los líderes como las que mencioné anteriormente. Tiene que tener una habilidad enorme de comunicación y de ver lo que otros no ven, de poder negociar, porque muchas veces vos negociás con tu equipo, negociás con el proveedor, negociás con muchas cuestiones. Y ahí entra la inteligencia emocional, ¿no? Para manejar las emociones, conocer a las personas, la neurociencia, que tiene que ver con todo esto. Y entonces
Estoy convencido de que los líderes que triunfen van a tener que ser muy flexibles, muy adaptativos, muy líderes humanos, cercanos a la gente y que tengan una capacidad de comunicar todo el tiempo las cosas. Y en esa comunicación es la capacitación del equipo, es la motivación del equipo, es la posibilidad de guiar al equipo y de inspirarlos todo el tiempo. Te sumo una complejidad más. Creo que las empresas, las organizaciones van a una diversidad cultural muy grande, a una globalización donde esa diversidad se profundiza, porque de repente tenés empleados de Latinoamérica, de la India, de China, con culturas muy distintas, en distintos lugares, y empieza a jugar cada vez más fuerte también el trabajo remoto, el trabajo a distancia. ¿Cómo impacta el liderazgo en estas nuevas modalidades que empiezan a ser cada vez más frecuentes, ¿no? De la globalización y del trabajo remoto? Porque no es lo mismo estar frente a la persona que verla por camarita. Claro, Cambian un poco las cosas. claro, ahí vos tenés, el líder de por sí tiene que tener habilidades técnicas. Todos tenemos y debemos tener conocimientos técnicos, ser profesionales en alguna área específica en la cual estudiamos, nos preparamos. Y después tener esa gran inteligencia emocional para poder interactuar. Ahí está la inteligencia emocional, la empatía, de comprender las diferentes culturas, porque hay diferentes culturas en lo que vos decís. Totalmente. No es lo mismo la cultura de una persona que está en China, una persona que está en Londres, una persona que está en Estados Unidos o en cualquier país de la TAM. Entonces hay que conocer la cultura para poder comunicar y que la otra persona entienda qué es lo que la empresa necesita y qué es lo que estamos buscando como objetivo. Y tratar fundamentalmente, cuando se hacen las reuniones, me imagino, a veces se hacen las reuniones a través de la plataforma, fundamentalmente interactuar y crear un ambiente positivo y que la gente se conozca para poder trabajar en equipo, porque no se conocen muchas veces personalmente, están trabajando en distintos países, en distintas regiones y tienen que interactuar. Entonces, ahí es donde está la habilidad que estamos hablando, que es esta inteligencia emocional, ¿no? Y ahí es la empatía, las habilidades sociales, aparte la autogestión y la autoconciencia que hay que tener de estas cosas. Yo tengo que decir autoconciencia de mis valores, de mis fortalezas y entender al otro, poder comprender qué es lo que busca el otro. Y esto hay que gestionarlo, ¿no? Es muy lindo hablar de esta temática porque vos bien sabés, estando en España, Matías, que interactúas con colegas de otros países. De todos Y, lados. y te- Acá y es la muy, demanda es muy rico. totalmente diferente, una empresa A una empresa B. Y Totalmente. ahí entra el estado de ánimo, el estado de ánimo, Totalmente. el respeto, el reconocimiento. Yo decía la otra vez, los líderes tienen que ser sabios. Y la sabiduría para Catalino Núñez tiene que ver con la humildad. Los líderes tienen tanto conocimiento, tanta responsabilidades, pero tanta seguridad que tienen que ser humildes. La humildad es un sinónimo de respeto. Entonces respetás a esa interculturalidad, la intercultura de las empresas que trabajan de distintos lugares, el respeto por el otro. ¿Quién es el otro? Respetarlo. Y después el otro es el reconocimiento, reconocer al otro, sus habilidades, sus destrezas y tratar los líderes, ¿qué es lo que hacen? Tratar de sacar lo mejor de los colaboradores. No importa Totalmente. dónde viven y dónde están, tengo que tratar de conocerlo, ver sus habilidades y que no tengan miedo, no tenerle miedo a eso y tratar de sacar lo mejor de cada uno de los integrantes del equipo. De eso se trata un buen líder. Excelente, Cata. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Nos vamos a ver próximamente para ver otros temas que son sumamente interesantes. Te dejo un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en breve. Gracias a todos. Un abrazo, Matías, una alegría verte. Saludos de Argentina para vos que estás en España. Un fuerte abrazo.